llamado desahucio arbitral. He de decir que, por otro lado, y esto lo adelanto, tengo compañeros míos de la universidad que lo del desahucio y además arbitral no les gusta nada, lo advierto, como no les gusta nada el arbitraje, vale, bien, cada cual con sus pensamientos y con su idea, vale, bien, y eso del desahucio arbitral, vamos, absolutamente nada. Pero bueno, como el arbitraje está sustentado y justificado en el principio de autonomía de la libertad y en la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, y cada uno es libre en este país mientras no se demuestre lo contrario, pues hay que hacer ejercicio de libertad, y efectivamente la libertad consiste en que poder acudir a los jueces o tribunales estatales, o bien la Corte que finalmente merezca la confianza o merezca las posibilidades que a las partes en cuestión pueda ofrecerle en cuanto a los servicios, en cuanto a su profesionalidad, en cuanto a su atención al cliente, en cuanto a su inmediación, en cuanto a la elasticidad, en cuanto a la economía en el tiempo, en cuanto a la resolución, en cuanto a la economía dineraria. Hay tantos cuantos que efectivamente la solución del arbitraje yo creo que está abonada. Todo esto viene justificado porque la ley del año 2003, que es en definitiva una mala copia de la ley de Naciones Unidas UNCITRAL del año 1985, pues finalmente lo que hace es, esta ley del año 2003 es adoptar lo que nosotros explicamos como teoría monista. Es decir, el arbitraje estaba pensada fundamentalmente la ley del 2003 para el arbitraje comercial internacional, pero como es monista se aplica tanto al arbitraje internacional como al arbitraje doméstico. ¿Qué luego ocurre? Que en el arbitraje comercial internacional la ley de 2003 recoge los grandes avances y los grandes progresos que en Naciones Unidas se han ido haciendo durante todos estos años, desde 1985, en que se empieza a elaborar la ley modelo UNCITRAL, que se está aplicando a muchos países, también en Europa, y que España es una de las naciones, uno de los países que ha asumido la ley modelo UNCITRAL. Bien, entonces nos aprovechamos por un lado que los grandes avances en el comercio internacional los podemos aplicar al ámbito doméstico e interno. Esto nos lo propugna la propia ley de arbitraje, y lo vamos a ver ahora en un caso práctico que he traído concretamente de un expediente que tramitamos el año pasado. Y por otro lado, resulta que todos los avances que ha habido el año pasado, en el 2009, con las leyes 13/2009 y 7/2009, que han facilitado el desahucio en tribunales estatales, pues resulta que también nos beneficiamos nosotros. Es decir, nosotros vamos un poco cogiendo las obras de aquí y de acullá, y las estamos o los provechos de uno y de otros, y lo estamos aplicando en beneficio propio. Por ejemplo, en tema de ley de arrendamiento urbano y el famoso artículo 9 de la ley de arrendamiento urbano se aplica perfectamente al arbitraje. El tema del artículo 220 de la ley de enjuiciamiento civil sobre las rentas de tramitación se aplica perfectamente al arbitraje. El tema del artículo 549 de la ley de enjuiciamiento civil del plazo de espera de los 20 días en desahucio se aplica también perfectamente al arbitraje. Es decir, que de alguna forma nosotros, precisamente por el principio de libertad de formas y principio de autonomía de voluntad que rige el arbitraje, finalmente podemos coger de todo lo que se va haciendo, y tenemos la gran ventaja de que finalmente todo lo que de un lado o de otro se está haciendo pensando no precisamente del arbitraje, sino de fomentar de que en la justicia estatal los desahucios se hagan de forma rápida y con celeridad. A nosotros, si en la justicia estatal presumiblemente se va con celeridad, pues nosotros todavía vamos aún más rápido, o por lo menos pretendemos ir aún más rápidos, porque nos aprovechamos, si es que se sabe aprovechar uno, de todas esas ventajas. Desde esa perspectiva, pues lo que hemos hecho ha sido, en definitiva, es plantear todas estas cuestiones. Yo recuerdo que este año, en un arbitraje que hemos tenido, me preguntaba, porque una de las partes fue con un abogado, me preguntaba, porque luego tenía que ejecutar el laudo, porque
resultaba que el arrendatario no se quería ir del piso, pues me preguntaba si tenía que esperar a los 20 días. Pues, sin duda alguna, no había que esperar a los 20 días de plazo de espera del artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque esto ha entrado por la reforma del 2009 y por lo tanto es aplicable también a nosotros, ¿no? Bien, desde esa perspectiva, como he dicho anteriormente, nosotros hemos trabajado, hemos llevado arbitrajes de muy diversa índole, pero siempre nos cae a lo largo del año algún tema de desahucio. ¿Cuál es el problema que finalmente se plantea en materia de desahucio y que tiene una gran proyección práctica? Es el tema de las notificaciones. Ahí tenemos un caballo de batalla muy importante. Pero tenemos un artículo también que nos da mucho juego en la ley de arbitraje, que es el artículo 5 de la ley de arbitraje, y un concepto jurídico indeterminado que se llama indagación razonable. De tal forma que, en este momento, uno de los últimos arbitrajes que tenemos se basa justamente en donde se procedió al despacho de ejecución y que finalmente se lanzó al arrendatario. Nosotros hicimos el arbitraje, me parece, en 14 días. Es decir, hicimos declaración de lanzamiento en 14 días. Lo que pasa es que el juzgado, con el despacho de ejecución, lo pidió el abogado. Ninguna de las partes fue con abogado al arbitraje. Para el despacho de ejecución, evidentemente, hay que ir con abogado. Y esto se hizo a finales de junio y le dieron el lanzamiento en un juzgado de primera instancia de San Sebastián para noviembre. No es culpa nuestra, Nos llamaba el señor, no el abogado, nos llamaba el señor, el hombre muy indignado, pero nosotros no tenemos ninguna culpa. ¿Qué quiere usted? ¿Que nosotros como corte vayamos a su señoría a decirle que no está haciendo bien su trabajo? Es su problema. Si usted está molesto, no esté molesto con nosotros. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, en 14 días le hemos resuelto el problema. Ahora, si van a tardar 3 meses en el lanzamiento, eso no es nuestro problema. Eso es problema de que usted dé una queja al Consejo General del Poder Judicial, porque no me parece de recibo que para un lanzamiento se tarde 3 meses. No me parece de recibo. Nosotros bastante adelantamos que en 14 días declaramos el lanzamiento, en 14 días. Este expediente lo hemos declarado en 27 días. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues el problema que tenemos es el tema de las notificaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que inmediatamente que se da un proveído arbitral para que el demandante presente la demanda, generalmente damos plazos cortos de 5 días, para que presente demanda y prueba, alegación y prueba, y damos, una vez precluido el término, damos traslado a la parte demandada, en este caso arrendatario. Como el arrendatario no sabe de qué va el asunto, va al correo y coge el sobre. Vale, pues ya decimos, bueno, pues ya está, vale, ya lo tenemos, ya lo hemos cogido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que no nos viene bien es que cuando el árbitro dicta el laudo ya está sobre aviso, y cuando ya los sobres no van ni con el sello de la Corte, van sin remitente, solamente va el acuse de recibo con el nombre del árbitro y punto. Pero claro, el hombre ya dice, uy, esto no, algo hay aquí, y nos viene el sobre con el laudo devuelto. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que uno de los últimos casos, este caso ocurrió así, este expediente, y al final se despachó ejecución, era una vivienda alquilada en rentería, se despachó ejecución y está el tío en la calle. Y el laudo no se notificó. ¿Por qué? Porque el auto despachando ejecución, este concretamente no es un auto que a mí me guste, pero en otro auto de otro expediente, ahí sí la juez de primera instancia que dio el auto sí lo razonó muy bien con jurisprudencia, entendiendo que se entiende por indagación razonable. Vamos a ver, según el artículo 5, las notificaciones han de ser personales, pero si no son personales, finalmente
se entenderá que la notificación ha sido hecha si tras una indagación razonable, finalmente, respecto a la ubicación domiciliar o residencial del sujeto en cuestión, se entiende que el sujeto reside o tiene su domicilio en ese determinado lugar. ¿Y en qué consiste en este caso la indagación razonable? Pues muy fácil, la indagación razonable consiste en este caso en que me cogió la primera carta y la segunda carta no me la ha querido coger porque sabía ya de qué le iba el tema. Ahí ya se desprende, según este auto que lo tenemos del despacho de ejecución, se desprende que efectivamente el señor no ha querido coger el laudo y por lo tanto que efectivamente ha existido una indagación razonable de que en este caso el arrendatario seguía viviendo en el lugar en donde, debiendo ser notificado, no fue notificado porque él no quiso ser notificado. Bien, en este expediente arbitral precisamente pasa esto. ¿Qué nos ocurre? Que evidentemente aquí necesitamos de la cooperación de los jueces y tribunales estatales. Claro, si te toca un juez de primera instancia que considera que eso no es indagación razonable, te echa para atrás el laudo, ¿no?, el lanzamiento. Pero yo les puedo decir que hasta este momento no ha sido ese el caso en los arbitrajes que administramos en la Corte Vasca de Arbitraje, ¿no? Bien, dicho esto, como digo, este es un expediente arbitral, esta es la carátula nuestra de la primera carátula, lo que es se corresponde con este es el expediente natural en natural, y como digo, esta sería la carátula, ¿no?, que es esta, están borrados los nombres y tal. Las partes en este expediente arbitral, que es el 9/09, no se personaron ninguna, ni con abogado ni con procurador, por lo tanto, cada parte se personó por su cuenta y se le asesoró desde la Corte cómo tenían que hacerlo, aunque esa no es función nuestra, pero si nos lo piden y no lo cobramos, que eso que vaya por delante, ni cobramos impresos, ni formularios en estancos, ni ponemos garantías de nada, nada de nada. Bien, esta sería la carátula, desahucio de vivienda. Esta es la petición de gestión y administración de arbitraje a la Corte Vasca de Arbitraje. La pide personalmente la persona que finalmente está interesada en nuestros servicios. De todos los documentos que entran en nuestra Corte tenemos registro de entrada y de salida. Este tenía registro de entrada 992-9/09 y tiene fecha de 2 de diciembre, la petición de 2 de diciembre de 2009, en relación con un contrato de arrendamiento, concretamente en Rentería. Por lo tanto, a esta petición acompaña el contrato de arrendamiento, porque nosotros obviamente pedimos que cuando se solicita nuestro servicio se justifique el por qué se solicita nuestro servicio. Este es el contrato de arrendamiento con las cláusulas de una parte, de otra, exponen, y aquí lo que interesa es la 12ª. Todas las cuestiones litigiosas que surjan serán resueltas mediante el arbitraje que gestiona y administra la Corte Vasca de Arbitraje, cita en Paseo de Portueche, número, se han equivocado, 31 es 61, tercero, 2018.